Hey, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos de nuevo, los que se fueron a buscar un cafecito o algo. Recuerden que estamos a ley de terminar el libro de Vayikra. Esta noche en la porción Emor, que se encuentra en Levítico capítulo 21 hasta el capítulo 24, verso 23. Así que hemos estado hablando durante todo este tiempo respecto a santidad, lo que para Hashem es santidad. Recuerden que la santidad en base a lo que él dice, no lo que nosotros pensamos que es. Y el libro de Levítico es todas las instrucciones al respecto, porque trata de santidad de todas las cosas, de nosotros como individuos, como pueblo, del sacerdocio, de los levitas, aún de la tierra, que vamos a ver los grados de santidad que aún tiene la tierra de Israel, la santidad de la ofrenda, la santidad de los animales, o sea, todas las cosas. ¿Por qué? Porque es para presentarlo a Hashem. Así que vamos a dar comienzo con la bendición de la Torá, que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que quiero compartir un PowerPoint con ustedes para ayudarnos a ver mejor algunas cositas. Como siempre, a veces lo visual ayuda a entender mejor las instrucciones del Padre. Así que, como dije, la porción de esta noche se llama Emor, que se puede traducir como dile, habla, y es en forma de mandato, o sea, imperativo. Tienes que hacerlo, háblale, diles. En este caso va a estar dirigiéndose más bien al sacerdocio. Levítico 21, verso 1 al 24, 23. Y aunque yo esté enseñando un PowerPoint, es importante que lean las porciones. Necesito que lean las porciones, porque es de la única forma que vamos a ir entendiendo cada vez que las leamos en cada ciclo. Cada vez aprendemos, se supone que cada vez se aprenda algo nuevo. En esta porción hay 63 mitzvot, que son el 10% de los 613. Hay 24 positivos y 39 negativos. Y vamos a hablar un poquito de los grados de santidad en las personas. Recuerden que mientras más alto el grado de santidad, más responsabilidades y restricciones para con ese individuo. Ejemplo, el sumo sacerdote. Sumo sacerdote tenía vestimentas santas y fue ungido con aceite santo. Llevaba una corona que decía Santo a Hashem, siendo la persona más santa de toda la comunidad, de toda la nación de Israel y descendiente de Aarón. Por lo tanto, el sumo sacerdote va a tener más restricciones que aquellos sacerdotes que no son sumo sacerdote. Va a tener más restricciones que los levitas y así sucesivamente. Recuerden que la santidad es algo que Hashem otorga. Nadie nace santo, nadie hereda santidad, la santidad la otorga Hashem. Ya van a haber restricciones para los sacerdotes con respecto al luto. Los sacerdotes, sumo sacerdote no podía guardar luto básicamente por nadie. Sobre todo si estaba ofrendando, no podía dejar de salir de hacer su trabajo. Si alguien de la familia moría, como le pasó a Aarón con sus hijos. Mientras que el sacerdote regular podía guardar luto por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos o hermana virgen que viviera en la casa. Y aunque no menciona a la esposa, me supongo que también por la esposa. Las vestimentas sagradas, solamente el sumo sacerdote era el que vestía las vestimentas que tenían lino, púrpura, carmesí, oro,
las vestimentas más preciosas era quien la usaba el sumo sacerdote solamente, mientras que los demás vestían todo de lino blanco. En términos del cuerpo físico, ningún sacerdote podía tener defecto físico. Y no es que Hashem esté haciendo acepción de personas, pero en términos de servir a Hashem, sobre todo aquel sacerdote que se acercaba al altar a manipular la sangre, a manipular las ofrendas, no podía tener ningún defecto físico, igual como los animales, las ofrendas que se traían, que no podían tener un defecto físico. Si usted leyó bien, va a darse cuenta que las mismas cosas que podían ser un defecto en un animal, también eran cosas que podían ser un defecto en un individuo. Y es porque se van a presentar a la mesa de Hashem, van a traer las ofrendas, van a manipular la sangre, no podían tener ningún defecto físico. Aún en las demás culturas paganas, también le exigían a los sacerdotes de sus templos que no tuvieran defecto físico. Pero contrario a la Torá, en la Torá, el sacerdote que tuviese algún defecto físico podía comer de las cosas santas y se les daban otros oficios, pero no podía oficiar en el altar. Eso estaba excluido para ellos. Y te da una lista de defectos. Y algunas cosas pues se entienden, otras no. Son traducciones que no están muy seguras, pero la cosa es que no se viera nada. Igualmente no podían tener pelo largo, ni podían tener su cabellera rapada, no podían estar sin rapándose la cabeza. Sí tenían que mantener su pelo corto, apropiado, y se les recortaba su cabello cada 30 días mínimo. No podían entrar. Si por X o Y razón tenían el pelo largo, tenían que envolvérselo y ponérselo debajo de la mitra o de la turbán que usaban, que te ponían en la cabeza. De comer lo sagrado, en términos de las ofrendas, recuerden que las ofrendas tienen también grados de santidad. Mientras más santa es la ofrenda, tenían que ser comida en lugar específico que tenían mayor santidad dentro del recinto del templo. Era necesario respetar y honrar a los sacerdotes, sobre todo al sumo sacerdote, porque recuerden que ellos son los que están representando a Hashem aquí en la tierra y son los que están sirviendo como intermediario entre el pueblo y Hashem. Además, la responsabilidad de los sacerdotes era enseñar las instrucciones de Hashem, enseñar sobre los ritos, contrario a las demás culturas paganas en que lo ritual solamente se mantenía dentro de los sacerdotes, no era enseñado o no era publicado al pueblo, mientras que Hashem dice, ustedes son responsables de enseñarle al pueblo cómo acercarse a mí, cómo comportarse, y a su vez ustedes reciben respeto y honor. Eran responsables ellos de ser íntegros con el pueblo. Y si ustedes alguna vez han leído los profetas, usted sabe que uno de los problemas más grandes que Hashem tenía con su pueblo era la corrupción de los sacerdotes. Sobre todo si leen el libro de Malaquías, van a ver, además, hasta los hijos de Elí, siendo el sumo sacerdote, y sus hijos también sacerdotes, también corruptos, bien corruptos. Por lo tanto, el sacerdocio dentro del templo es el ejemplo para el pueblo. Y tienen que reflejar santidad en su carácter, en su moralidad, en su cuerpo físico, en su servicio a Hashem. Todo tiene que estar asociado con santidad. Y como decía, los grados de santidad van de menor a mayor en términos del pueblo de Israel. Está el pueblo de Israel que tiene santidad. Los levitas tienen más santidad que las demás tribus. Y dentro de los levitas, los sacerdotes tienen más santidad que los levitas que Israel. Y dentro del sacerdocio, el sumo sacerdote, el que tiene el mayor grado de santidad, por lo tanto, tiene la mayor número de restricciones. Con respecto a la tierra de Israel tiene 10 grados de santidad conforme está escrito en la Mishnah.
En el Tratado Kelim, esto lo tomé de la Mishnah del Valle, la única que está disponible en español. Y aquí te va a decir, hay 10 grados de santidad en la tierra de Israel. La tierra de Israel es más santa que la de todos los demás países. ¿Cuál es su santidad? Que de ella se ofrece el homer, las primicias y los 2 panes, lo que no se puede ofrecer de ninguna otra tierra. Y aquí vienen los grados. Las ciudades amuralladas de Israel son más santas que las otras partes del país, ya que los leprosos eran expulsados de su interior. Se puede acarrear a ellas a un muerto en tanto que lo permitan, pero una vez que ha salido de ella, no lo pueden volver a introducir. Número 8. Mayor santidad tiene la zona dentro de los muros, porque en ella se pueden comer los sacrificios de santidad menor y el segundo diezmo, por ejemplo, como el Pesaj. El Pesaj solamente se puede comer dentro de las murallas de Jerusalén. Fuera de Jerusalén no se pueden comer. La montaña del templo tiene todavía mayor santidad. Recuerden que vamos de afuera hacia adentro. Ya que no pueden entrar en ella los hombres o mujeres que padecen flujo, ni las menstruantes, ni las parturientas. La empalizada viene siendo el soreg. La empalizada es todavía más santa, ya que no pueden entrar en ella los gentiles y los que se han contaminado con impureza de cadáver. Así que recuerden que si está fuera de las murallas, Israel es santa comparada con las demás naciones. Por una vez tú comienzas a entrar por las murallas y vas subiendo, y recuerda que la forma en que está establecido el templo es que uno se ve obligado a, cuando uno va para el templo, subir. Y cada vez que sube, hay mayor santidad. Una vez tú pasas las murallas, una vez tú pasas el soreg y entra dentro del recinto del templo como tal, la santidad sigue en aumento. El atrio de las mujeres es todavía más santo, ya que no puede entrar en él nadie que haya tomado el baño de purificación en el mismo día. Sin embargo, a causa de ello, no queda uno obligado a ofrecer un sacrificio. El atrio de Israel es todavía más santo, porque nadie puede entrar en él que le falte todavía la expiación y se hace uno sujeto por su causa a un sacrificio. El atrio de los sacerdotes es todavía más santo, ya que ningún israelita puede entrar en él a no ser cuando es necesario para la imposición de las manos, para la inmolación y para la agitación ritual. La agitación es el mecer. Cuando se mece en la ofrenda, porque recuerden que en la ofrenda de Sukkot, cuando se traen las ofrendas, el individuo las mece, pero entonces pues se las pasa al sacerdote, quien las mece de una forma especial ante Hashem. Y había cierto punto, cierto lugar dentro de cerca del atrio de los sacerdotes, que ciertas ofrendas el individuo podía llegar hasta ahí y hacer lo que le correspondía, pero pasar de ahí no podía. La zona entre el vestíbulo y el altar es todavía más santa, ya que no pueden entrar en ella los que tienen defecto corporal o con los cabellos sueltos. Significa el pelo largo, alborotado. El lugar santo es todavía más santo, ya que nadie puede entrar en él sin las manos y los pies lavados. El santo de los santos, que es el lugar santísimo, es todavía más santo, ya que nadie puede entrar en él a no ser el sumo sacerdote el día de la expiación en el momento de la liturgia. El rabí Yosé enseña, en 5 cosas el espacio entre el vestíbulo y el altar era igual al santo, que no pueden entrar en él sacerdotes con defecto corporal, nadie con el pelo suelto o que haya bebido vino o que no se haya lavado las manos y los pies, y que todos deben separarse el espacio comprendido entre el vestíbulo y el altar en el momento de la combustión del incienso. El vestíbulo viene siendo, ustedes saben que está el altar, hay un espacio y luego 2 escalones que dan para la puerta para entrar al lugar santo. Ese es el vestíbulo. O sea que aún dentro, el pueblo tiene una santidad, los levitas, los sacerdotes, sumo sacerdote, y después dentro del edificio hay aún mayor santidad. Y la forma en que fue diseñado el templo, si ustedes miran, hay escalones y uno va subiendo cada vez más y más y más. El lugar más alto viene siendo donde está el lugar santísimo, donde está el arca. Porque uno tiene que estar consciente de que según camina, o sea, haciéndolo en lo físico, también espiritualmente te está elevando.
¿Qué es lo que pasa con el Sidur? El Sidur comenzamos con una serie de salmos, una introducción, hasta que llega al punto de estar ante la presencia del rey, que es la amidad, y por eso la amidad hay que hacerla con mucha concentración, porque estás frente al rey, susurrándole al oído todas esas bendiciones que se están haciendo. Y una vez se hace eso, pues entonces uno comienza a bajar. Si uno sigue bien el Sidur, tiene los mismos pasos que el templo. Sacerdocio, recuerden que está el sacerdocio general, ordinario y el sumo sacerdote. En los capítulos 21 al 22 de Levítico está dirigido primordialmente al sacerdocio con respecto a las leyes de pureza, restricciones matrimoniales, defectos físicos y requisitos para participar de la ofrenda santa. Ejemplo, el sumo sacerdote solamente se podía casar con una mujer virgen de Israel, porque si no, según se explica la Torá, la semilla, esos hijos nacían profanos, se casaba con una mujer que no fuera virgen. Los demás sacerdotes se pueden casar con una viuda, con una mujer virgen, puede casarse, hay excepciones, pero no puede casarse con, que creo que no, ahora mismo no recuerdo, pero la cosa es que el único que tenía que hacer siempre con una mujer virgen era el sumo sacerdote. El capítulo 21 del verso del 1 al 9 se refiere al sacerdote ordinario regular, mientras que los versos del día 15 se refiere al sumo sacerdote. Los versos 16 al 24 se refiere a que ningún sacerdote puede oficiar si tiene algún defecto físico, entendiéndose que Hashem pide siempre lo mejor. Por tanto, sería inaceptable ante su presencia acercarse a una persona u ofrenda animal con defecto, pero no le era negado participar de los alimentos sagrados. O sea que no es que Hashem está haciendo acepción de esas personas, porque como quiera ellos pueden participar para comer de la ofrenda y pueden hacer otros trabajos. Lo que no pueden es oficiar en el altar. En el capítulo 22, los versos del 1 al 9 habla sobre impurezas rituales, mientras que los versos del día 16 habla sobre la ofrenda santa que podía el sacerdote compartir con su familia. Un ejemplo, el pan que se removía cada Shabbat solamente podía ser comido por los sacerdotes. Él no podía llevarse un pancito para su casa y comérselo allá. ¿Okay? El pan, por la santidad que tiene, porque recuerden que aún cuando se está entrando el pan, recuerden que era cambiado cada 7 días, cada Shabbat. Cuando se está llevando el pan, se lleva en una mesa, creo que de plata. Pero el que se quita, se pone en una mesa de oro porque ha estado dentro del lugar santo por 7 días y ha incurrido en santidad. Por lo tanto, al sacar ese pan, quienes únicos pueden comerlo son los sacerdotes dentro del lugar santo. No pueden sacar y llevarse un pedacito para su casa. Mientras que ofrendas como el shelamim, que se comparte esa carne de ese shelamim, el sacerdote, además de comer él, es para suplirle a su familia. ¿Sí? Porque recuerden que la carne era algo que no se comía todos los días, solamente en ocasiones especiales, y con respecto a los sacerdotes, solamente cuando ellos oficiaban, dependiendo de la ofrenda, había ofrenda, carne que era solamente para ellos comer dentro de un lugar santo, y había aquellas ofrendas que podían llevarse su pedacito de carne y comérselo en su casa con su familia. ¿Okay? Porque recuerden que todo es, el Señor le provee, le da provisión, porque están trabajando para Él, están oficiando para Él, y esa es su recompensa de la ofrenda que el pueblo traía. En los versos del 17 al 25 habla sobre los requisitos de ofrenda aceptables sin defecto ni manchas. Y los versos 26 al 28, animales de más de 8 días de nacido, y no comer a la madre el mismo día con el bebé. Si un animalito, vamos a poner una oveja, tiene su bebé, no se puede ofrendar hasta que haya pasado, hasta que haya cumplido por lo menos 8 días. Después de 8 días se puede ofrendar. Está prohibido matar a la madre y al hijo a la misma vez.
Así como cuando estamos leyendo los mandamientos de que si tú ves un nido y ves a la pajarita con su huevito, no puedes tomar la pajarita con los huevitos, o te lleva la pajarita o lleva los huevitos, pues no puede hacer. ¿Por qué? Primero que nada, el Señor es bien compasivo con los animales. Tan es así que siempre pienso en Noé. Tanta gente que pereció, sin embargo, tantos animales que salvaron. Y también la compasión, el tener porque los animales tienen sentimientos. Entonces es evitar sufrimiento a esa madre que vea que uno le lleva los pajaritos, o tras que le lleva los pajaritos también la mata a ella. O sea, es compasión aún con los animales. Y de nuevo nos vamos a leer todo eso porque nos vamos a enfocar más bien en la festividad en el capítulo 23. Así que repasen, léanlo, porque a pesar de que solamente tiene que ver con el sacerdocio, más bien estas restricciones, para que vean la diferencia entre el sacerdote regular y el sumo sacerdote, las restricciones, porque como dije al principio, mientras más responsabilidad Dios nos da, que eso nos debe servir también a nosotros, mientras más responsabilidad Él nos da, más restricciones hay para nosotros. Es como cuando dice, me parece que es Pablo, que ser maestro demanda más que cualquier persona que no lo es. ¿Por qué? Por lo que uno enseña. Si uno enseña erróneamente, enseña para que una persona caiga, el castigo que viene sobre el maestro no es muy bueno. Vamos a decirle que es un frito ley. Y el capítulo 23 tiene que ver con las festividades o los moedim de Hashem. No son festividades judías, son festividades del Señor. Y quiero repasarlas un poquito porque a veces celebramos y se nos olvida los detalles o lo que dice con respecto a cada festividad. Ya que hace poco celebramos Pesaj, estamos contando el Omer y vamos para Shavuot. De nuevo, festividades son de Hashem, no son las fiestas de los judíos. Lógico, la gente dice la fiesta de los judíos porque quienes siempre han estado haciéndolas son los judíos. Hay un total de 8 tiempos asignados y apartados, que son tiempos solemnes o sagrados para Hashem, y son señales. En hebreo es otot. Empezando con el Shabbat, que es semanal, más las 7 festividades que son anuales, una vez al año. Así que es un total de 8. Recuerden que el número 8 tiene que ver con permanencia, tiene que ver con nuevos comienzos, tiene que ver con eternidad, porque si tú vieras el 8, te hace el símbolo de infinito. Y cada festividad requiere ofrendas específicas y adicionales, que es lo que se llama el musaf. Aún si usted ha leído, por ejemplo, si está empezado a mirar el Sidur con respecto a Shavuot, hay una parte que se llama musaf. Y en el Sidur corresponde a aquellas ofrendas que eran adicionales al día, por ser un día festivo, un día solemne. Por lo tanto, cada una requiere ofrenda específica y adicionales, el musaf, a la ofrenda tamir. Recuerden que la tamir es todos los días, que es el cordero por la mañana y el cordero por la tarde. Si es un Shabbat, además de los 2 corderos, el de por la mañana y por la tarde, están las ofrendas de Shabbat. Si es, por ejemplo, que vamos a hablar de Yom Teruah o de Rosh Hashanah, ese día, además de ser una festividad, también es una luna nueva, pues entonces había que traer la tamid, la ofrenda de Yom Teruah y la ofrenda de luna nueva. O sea, todo tenía que hacerse correspondiente a como Hashem ha pedido. Otra cosa importante, porque y hay ofrenda en todo, porque nunca se viene con las manos vacías a su casa, o sea, la casa de Hashem, su templo. Y todas las festividades de Hashem son conforme al calendario hebreo judío, no el gregoriano. Si usted usa el gregoriano, va a estar más perdido con huevisco.
porque no es conforme a los calendarios regulares, es el calendario hebreo, el calendario judío. Con respecto a los Moedim o las festividades, hay que proclamarla porque son un Mikraei Kodesh, lo que se traduce como Santa Convocación, que es una asamblea. Usted en su casa solo no es una asamblea. Usted con su familia en su casa no es una asamblea. Una asamblea es todo el pueblo de Dios unido en las festividades que él dice que hay que reunirse. El Shabbat es una festividad semanal. Y luego están las festividades anuales. Asamblea. De nuevo, asamblea. No se trabaja en esos días. Festividades de Hashem no se trabajan. ¿Por qué? Porque son festividades de Hashem dedicadas a él para celebrarlo con él como él pide que celebremos. Es un tiempo sagrado, tiempo de intimidad con Hashem en su santidad, en su espacio y tiempo sagrado debido al pacto que tenemos. Todas las festividades son y están conectadas con el pacto. Y vamos a comenzar con el Shabbat. En el hebreo, cuando está aquí, está hablando de las festividades, le llama Shabbat Shabbatón, día de reposo. El séptimo día de la semana, y es un Mikra Kodesh, una santa convocación. Convocación de nuevo es asamblea. Su keducha otorgada por Hashem, la santidad del día está otorgada por Hashem, El Shabbat es lo primero que Hashem declara santo, lo bendice y es el único día al cual le da nombre. Shabbat. Todos los demás días es día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. Es más, si usted mira el calendario hebreo, los días de la semana los llaman conforme al Shabbat. El día primero antes del Shabbat, el día segundo antes del Shabbat, el día tercero, o sea, el Shabbat es el punto de referencia para todo. El Shabbat es parte del orden de la creación, llamada también el día de Hashem, no es domingo. Y no es que uno no pueda celebrar a Hashem ni adorar a Hashem cualquier día de semana, todos los días, pero el día que él pide, que él exige, que estamos obligados a reunirnos es Shabbat. El Shabbat conmemora la creación del mundo y la soberanía de Hashem. Es la señal entre Hashem y los hijos de Israel. Lo acabamos de cantar todos los Shabbat, el Beshamru. Es Éxodo 31, versos 16 al 17. Es la señal del pacto entre el pueblo de Israel y Hashem. No se permite trabajar. Y el tipo de trabajo que es lo que está asociado con su labor, que devenga un sueldo, que es para beneficio propio. Ese tipo de trabajo no se hace. Su llegada es anunciada al encender las velas y es como recibir la novia. Por eso se llama Kabbalat Shabbat, no Kabbalah, Kabbalat, que significa recibir. Estamos recibiendo el Shabbat le llaman novia. El hogar se convierte en un espacio sagrado para la presencia de Hashem. Y el Shabbat es entrar en una dimensión eterna, fuera de este mundo, donde quiera que habitemos, porque el propósito es celebrar el Shabbat donde quiera que uno viva. Luego vienen las festividades anuales. Actualmente estamos en el mes de Iyar. Y vamos a pasar a Sivan con Shavuot. La primera festividad es Pesach, la Pascua a Hashem. En el mes de Aviv o Nisan, durante la primavera. Es el primer mes del calendario hebreo o calendario religioso. Es la primera festividad del año. Se llama Pesach o Pascua a Hashem. Y ocurre el día 14 del mes de Aviv o de Nisan, que es un día de redención, no es por pecado. El Pesach no tiene nada que ver con pecados.
Por eso a Yeshua Juan le llamó el Cordero de Dios. Y ese verso, lo que le sigue después, el que quita el pecado del mundo, eso está incorrecto. No es incorrecto de que él no quite el pecado, es que no va con lo que está diciendo Juan con respecto a que Yeshua es el Cordero. Cordero, a la que uno piensa Cordero, tiene que pensar en redención, en volver a tener una relación con el Padre. Ofrecer un cordero, el cordero que se ofrece ese día es lo que se le llama Pesaj. El cordero que se ofrece ese día se le llama Pesaj. Es el cordero en el cual la sangre de ese cordero va a ir en el altar. Tiene que ser un cordero sin mancha, de 1 año, y se ofrenda entre las 2 tardes. ¿Qué significa eso? Recuerden que conforme al calendario hebreo y los días comienzan a la puesta del sol. Terminando el día 14 hacia la caída del sol y comenzando el día 15 a la caída del sol es cuando se come el Pesaj. Durante el día 14, todo ese día, por la tarde, se estaba ofrendando el cordero. Después ese cordero, la sangre era puesta en el altar. El cordero era devuelto a su dueño y el dueño habían establecido hornos de barro en todo Jerusalén para que las personas pudieran poner su corderito, asarlo, porque no se puede ni hervir, no se puede fritar, no se puede hacer, tiene que ser asado. Se asaba en el horno. Una vez estaba, se lo llevaban a donde iba a ser comido. Por lo tanto, el cordero era inmolado el 14 por la tarde y comido al comienzo del 15 hasta la medianoche. No es un Shabbat el día 14. Está seguido de inmediato por panes sin levadura, que va a ser el día 15. Al otro día, o sea, se sienta uno el 15, ya ahí comienza panes sin levadura. Y panes sin levadura es Hag Hamatzot. Hag Hamatzot. También el mes de Aviv, durante la primavera, en la segunda festividad, panes sin levadura, Hag Hamatzot a Hashem. Día 15 de Aviv, a la caída del sol, y es cuando se come el Pesaj. O sea que a la misma vez que uno se está comiendo el Pesaj, ya ha comenzado panes sin levadura, por eso comemos el Pesaj con matzah. Se celebra por 7 días con ofrenda encendida. El primer día de panes sin levadura, el día 15, es un Mikra Kodesh. No se hace trabajo laborioso, pero se pueden preparar alimentos en forma limitada. El séptimo día de esa semana también es un Mikra Kodesh. No se hace trabajo laborioso. Si es Mikra Kodesh, significa que es una asamblea. Es para reunirse el pueblo completo. Y los días intermediarios entre el día primero y séptimo de panes sin levadura se le llaman Hol HaMoed. Hol lo que significa es común, como cualquier otro día. Es como día regular y se puede trabajar durante esos días intermediarios. Luego de eso viene lo que se llama primeros frutos, que es Yom HaBikurim. Así que tenemos Pesaj, panes sin levadura, y ahora vamos a Yom HaBikurim. También el mes de Aviv, durante la primavera. Te dice en Levítico, al entrar a la tierra, traer al sacerdote una gavilla. La gavilla es el Omer. El Omer es una medida que se cree que más o menos aproximadamente es 2 litros de harina. Al entrar a la tierra, traer al sacerdote una gavilla Omer de cebada de tu primer cosecha el día después del Shabbat. Y ese el día después del Shabbat ha sido un verso que ha traído controversia desde antes de la época de Yeshua. Porque unos dicen que es referente al Shabbat semanal y otros dicen que es el Shabbat de pan sin levadura. Usted decida. Aquí lo celebramos conforme a cómo dice el calendario hebreo y cómo era celebrado en el templo, que viene a ser el 16 de Aviv. En la tercera festividad, primero fruto, celebrado hoy día el 16 de Aviv, como en el templo. O sea, 14 se inmola el cordero. El 15 ya te estás sentando a comerlo. El 15 ya es panes sin levadura. Después de ese día 15, a la puesta del sol comienza el 16. Ese día ya esa noche, porque es de noche, aunque es un nuevo día, van a
a buscar el grano, atan las gavillas y después al otro día por la mañana, de todavía, ahora ya es el día 16, se lleva al templo ese trigo, le quitan los granos, hay que tostarlo, hay que pasarlo por 16 strainers. ¿Cómo es strainer? Sedazo o colador. Okay. Después que eso está, entonces es que hacen la ofrenda. Es una ofrenda mecida. No comer el grano sin antes ofrecerla a Hashem. O sea, nadie puede comer trigo ni ningún otro tipo de grano hasta que esa ofrenda del omer, del trigo, es presentada primero a Hashem. Después que esto es hecho en el templo, lógico, hoy día no hay templo, pero cuando estaba el templo, entonces de ese momento ya las personas podían hacer uso del trigo y de otros tipos de grano. Desde que se trae la gavilla, que es el primer fruto de ese trigo, hay que contar, perdón, de la cebada, hay que contar 7 semanas completas. En el hebreo dice temimot, de la palabra tamim, que significa que no se puede dejar fuera ningún día de la semana hasta llegar al día 50. Si estás contando 50 días, como pasó esta vez, Pesas cayó un miércoles, ¿verdad? Miércoles. Y hay que contar, el Shabbat viene siendo el día 15, porque es la festividad de pan sin levadura. No se puede trabajar. Pero sí, miércoles y jueves, si no comienza a contar desde ese jueves, va a dejar días entre medio. Y como se entiende es que hay que contar 7 semanas completas, 50 días corrido y completo. Que por eso uno dicen que no, que el Shabbat de la semana, otros dicen que no, que el Shabbat de pan sin levadura. Y por eso vas a ver 2 calendarios diferentes, 2 fechas diferentes para Shavuot. Nosotros lo hacemos como dice el calendario hebreo. Así que para algunos nosotros vamos a celebrar Shavuot antes que otro. Conteo del Omer por 49 días, que son 7 semanas. La costumbre es recitar el Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 119 está dividido en estrofas correspondientes a las letras del abecedario hebreo, que son 22 letras. Por cada día se lee una letra, y también el Salmo 67, porque el Salmo 67 contiene 49 versos en hebreo, cuando se está leyendo en el hebreo. Y a los 50 días es la festividad de Shavuot. Shavuot significa semanas. ¿Por qué? Porque se contaron 7 semanas. En el griego le llaman Pentecostés, que significa, Pentecostés en griego simplemente significa día 50. Yo prefiero el término hebreo. Y cuando venimos a celebrar Shavuot, ya hemos entrado en el mes de Sivan, que es el tercer mes en el calendario hebreo. Está pasando de primavera a verano. Shavuot. A los 50 días, traer 2 panes con levadura como ofrenda nueva. En el hebreo dice Mincha Hadashah le Hashem. Pero esta ofrenda, como tiene levadura, esta harina no se pone sobre el altar. El pan no se pone sobre el altar porque tiene levadura. Shavuot viene siendo la cuarta festividad. Shavuot, cuarta festividad, tiene que ver con la primicia del trigo. Así que tenemos primicia de cebada y ahora es primicia del trigo. Porque el trigo, aunque se siembra a la misma vez que la cebada nace, se cosecha antes porque sale primero. Es un Mikra Kodesh, una asamblea santa, no se trabaja. Con respecto a Shavuot, es el día de revelación. Está asociado con el día que Hashem dio la Torá al pueblo en el monte Sinaí, que conforme los comentaristas viene siendo el 6 de Sivan. Entonces, si fue el 6 de Sivan y uno sigue el 6 de Sivan para celebrar Shavuot,
Recuerden que en el calendario hebreo, el 6 de Sivan no siempre va a corresponder al mismo día en el calendario gregoriano. Por ejemplo, el día de Pentecostés siempre cae domingo, porque están usando el calendario gregoriano y no el calendario hebreo. Es como Semana Santa. Para el calendario gregoriano, siempre es un Viernes Santo, siempre es un sábado de gloria y siempre un domingo de resurrección. Eso no compagina con el calendario hebreo, porque tiene que seguir conforme al calendario hebreo. Por lo tanto, Shavuot no siempre cae un domingo. Si está siguiendo el calendario hebreo. El día de Pentecostés está asociado con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. No es la primera aparición del Ruach HaKodesh, no es la primera vez que el Espíritu Santo aparece. El Espíritu Santo está desde Génesis. El día de Shavuot, en el primer siglo, cuando Yeshua les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén y que esperen, ellos lo que están esperando es el poder del Espíritu Santo, porque de ahí van a salir a declarar las buenas nuevas a todas las naciones. Necesitan poder, necesitan fuerza, necesitan, como dice el judío, chutzpah. Porque mira que pasaron por declarar y proclamar a Yeshua. Y tampoco fue el comienzo de la iglesia, como dicen muchos. Porque iglesia es eclesía, que es lo mismo que sinagoga, que es lo mismo que asamblea. Si usted lleva la palabra iglesia a su origen hebreo, es asamblea. Pero lamentablemente en la escritura apostólica te hacen ver como si fueran dos cosas diferentes, donde se reúnen los judíos y donde se reúnen los cristianos, los que siguen a Yeshua. Y se olvidan de que Yeshua era judío y judío no iba a la iglesia, Yeshua iba a la sinagoga, que una eclesía, que una iglesia, que no una asamblea. Pero cuando te está leyendo la escritura apostólica, tú lo lees y te hace ver que son dos cosas diferentes. La iglesia una cosa, la sinagoga otra. Los que creen en Yeshua una cosa y los que no creen en Yeshua otra. Es lo mismo. ¿Y cuál es el mensaje de esto? Que hay que tener balance entre la revelación de la Torah y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ambas cosas. Y lo he dicho otras veces y ustedes me han oído de que si solamente tienes Torah, es simplemente instrucciones, legalidad. Y si solamente tienes el Espíritu Santo, está Looney Tunes, está saltando y brincando como un sapo. Necesitas instrucción y necesitas el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te explica la instrucción. El Espíritu Santo es el que te da poder para hacer la instrucción. El Espíritu Santo es el que te enseña cómo hacer la instrucción. Por la instrucción sin el Espíritu Santo es letra muerta. Mientras que el Espíritu Santo, sin la instrucción, tú no sabes dónde rayo va. Por más Espíritu Santo que tú tengas, tú no sabes. Es como una brújula que no funciona. Pero tú pones las dos cosas juntas, el Espíritu Santo con la Torah, poder, potencia, vida en abundancia. Entonces todo va encajando y todo tiene sentido. ¿Sí? Ay, bendito. ¿Sí o sí? Luego pasamos al mes Tishri, que es el séptimo mes dentro del calendario hebreo. Usualmente en el calendario gregoriano es o septiembre u octubre. Estas son ahora las festividades del otoño. Es el mes séptimo en el calendario hebreo. El primer día del mes, el primero de Tishri, es un Shabbatón, un Mikra Kodesh y una nueva luna. En la quinta festividad se le conoce en hebreo como Zikron Teruah, que significa recordatorio o memorial. Yom Teruah significa el día de Teruah, y Teruah es uno de los sonidos del shofar y era una aclamación para proclamar que el rey viene. También es conocido en el calendario civil como Rosh Hashanah, el año nuevo. Es el año nuevo judío. Ellos celebran el año nuevo civil en Rosh Hashanah, el primero de Tishri. Y lo asocian con el día de la creación de Adán
También era el día en que los reyes eran coronados y también es el día en que comienza el juicio. Y si es el día de la coronación de los reyes, significa que cuando Yeshua venga, lo más probable va a ser coronado un Rosh Hashanah. Porque recuerden que Yeshua ha sido ungido rey, pero no ha sido coronado rey. El mes de Elul es el mes sexto. Sexto es el tiempo, lo que llama el tiempo de Teshuvah. Es un total de 40 días. El propósito es regresar a Hashem para que tú estés listo a recibir el mes de Tishri, el séptimo mes. Porque vas a proclamar con el terúa de que el rey viene para ser coronado. Para tú recibir al rey que viene para ser coronado, no puedes llegar de cualquier forma. Tú tienes que estar preparado mental, espiritualmente, todo tu ser para recibir al rey. Por lo tanto, del 1 de Elul hasta Yom Kippur son los 40 días de Teshuvah. El shofar en Rosh Hashanah o el 1 de Tishri es sonado 100 veces y la tradición o la costumbre es que dicen que es para turbar al adversario. También es conocido como el último o gran shofar, porque el primero fue sonado en el monte Sinaí. En el mes de Tishri es bien importante porque hay 3 festividades y 3 festividades grandes. Tenemos ya Yom Teruah o Rosh Hashanah. El día 10 de ese mismo mes es Yom Kippur. En la sexta festividad, en el hebreo le dice es Yom HaKippurim. Día de Yom Kippur, día de purificación. Muchos lo traducen como expiación, pero realmente el mejor término es purificación. Es el día 10 del mes de Tishri. También es un Mikra Kodesh, una asamblea santa. Es un Shabbat Shabbatón. Ningún tipo de trabajo. Del día 1 al 10 de Tishri es lo que le llaman los días de asombro. Que es cuando la corte celestial abre y está en sesión. Los libros son abiertos y comienza el juicio. Y aquí concluyen los 40 días de Teshuvah. Recuerden que hay 3 libros. El libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de los intermediarios o de los indecisos que no saben si quieren pertenecer al libro de la vida o si quieren pertenecer al libro de la muerte. Hello. Really? Tienen 10 días para pensarlo. Cuando llega el día 10, si aún no te has decidido, Yom Kippur es un día de afligir nuestras almas. Es un ayuno total, que significa que ni agua. Comenzando desde el día antes, desde el día 9 de Tishri, en la tarde, o sea, la puesta del sol, hasta la puesta del sol del día 10. De tarde a tarde hay que guardar el Shabbat. Es un Shabbat, no se trabaja. Y aquí dice, la palabra dice, persona que no ayune o que trabaje incurre en caret. Y recuerden que hemos hablado de lo que es caret. Caret cortado de entre el pueblo, que puede ser por juicio celestial, por muerte prematura, o cortado del mundo venidero, de la eternidad. También puede ser no tener hijos, porque hasta ahí llega la descendencia de ese individuo. Cortar con esa persona completamente de alguna forma. Por tanto, persona que no ayune o que trabaje ese día incurre en caret conforme a lo que dice la Torá. Término de ayunar, hay excepciones. Niños menores de 13 años, mujeres embarazadas o alguna persona que tenga alguna condición de salud que le impida ayunar, pues entonces no ayuna. Es la única festividad que requiere ayunar, porque ustedes saben que todas las demás es que comer. El día que se cierran los libros, el día de Yom Kippur, se sella el juicio. Y si usted fue de las personas que no estaban en el libro de la vida y no decidió, pues va a caer en el libro de la muerte. Y eso significa que lo más probable es que durante ese año de un Yom Kippur al otro Yom Kippur, usted no esté. Recuerden que es el juez
haciendo juicio. Es el único día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se proclamaba el nombre de Hashem 10 veces durante el servicio de Yom Kippur. Recuerden que cada vez que decían el nombre de Hashem, la gente respondía Baruch Shem Kevod Malchut Olam Baed y se postraban completamente en el suelo. Después viene entonces Sukkot. A veces les gusta a ustedes, van de camping. Sukkot o tabernáculos, como es muchas veces traducido en su Biblia, es la séptima festividad. Comienza el día 15 de Tishri, tiene que ver con la cosecha del fin de año y es un Hag HaSukkot. Es celebrada por 7 días. El primer día de Sukkot es un Mikra Kodesh y un Shabbat. No se trabaja. Es una asamblea. Hay que convocarse. El séptimo día de Sukkot le llaman el gran día o Hoshana Rabbah. Es el día en que se hace la ceremonia de la libación de agua sobre el altar. Y de eso, recuerden que Yeshua participó en Juan 7, 37 al 40, es cuando Yeshua aprovecha ese momento y dice que aquel que tenga sed, venga a mí. ¿Sí? Porque él lo dice y aprovecha ese momento porque es el día de la libación de agua. Están haciendo la ceremonia de aguas de vida y el agua verdadera de vida está en medio de ellos. Y es el último y séptimo día de Sukkot. Es un tiempo de regocijarse, es un mandamiento estar alegre y regocijándose. Un mandamiento. No me venga aquí como parece que han tomado jugo limón por 7 días. Regocijarse con familia, amigos, con los pobres, con Hashem. Y esa semana se traen los 7 frutos de la tierra, que es el trigo, la cebada, higo, granadas, olivas, miel de dátiles, uvas. Y aquellos que estuvieron en Israel, ustedes saben que esas frutas son buenas, muy buenas. Incluyendo el lulav. El lulav se toma lo que le llaman el etrog o un citrón o como un limón grande, mirto, palma de sauce y se ponen juntos y eso se va a mecer. El mandamiento o un mandamiento particular de Sukkot es que hay que vivir en tiendas, tabernáculos o en Sukkot. Es una morada temporera para recordarnos el éxodo y el tiempo en el desierto, haciéndonos reconocer que somos totalmente dependientes de Hashem, porque imagínense, en un desierto usted lo que tiene una tiendita por 40 años. Vientos, tormentas de arena, relámpagos, lluvia, escorpiones, arañas. Entonces, estás en una cosita que un buen viento se la lleva. O sea, es total dependencia de Hashem. Recordarnos que esta morada temporera depende totalmente de Hashem. Y aquí el lulav, para que veamos el lulav, donde tenemos el mirto, que representa los ojos, el citrón o el etrog, que representa el corazón, y el sauce, que representa los labios, y la palma, que representa la columna vertebral. O sea, el ser completo es uno dedicarse a Hashem en esa semana con regocijo y alegría y compartiendo, disfrutando. Ya que están planificando por dónde van. Y luego el 8º día, que es después de la semana de Sukkot. Este sí es una fiesta separada. Y aunque ocurre enseguida de Sukkot, es como pasa con panes sin levadura. Que ocurre exactamente inmediatamente después de Pesach, pues Shemini Atzeret ocurre inmediatamente después de Sukkot. También es un Mikra Kodesh, es un Shabbat y no se puede hacer trabajo laborioso. Y Atzeret, Shemini significa 8º y Atzeret significa, es como decir, quedarse un tiempito más, disfrutar íntimamente con Hashem un poquito más. Es como extender
Ya que estamos terminando la fiesta, vamos a aprovechar ese ching de tiempo entre nosotros. Y es una festividad con sus propias ofrendas diferentes a las de Sukkot. Y es el cierre del ciclo de festividades en el calendario hebreo. Recuerden que empezamos con Pesach y con Shemini Atzeret se cierra todo. Y todas las festividades son reflejos del plan de redención de Hashem para la humanidad con cumplimiento en Yeshua. Son señales, otot, proféticas de los tiempos. Yeshua cumplió las festividades de la primavera y Yom Kippur. Lean bien el libro de Hebreos, que te deja saber que Yeshua cumplió con Yom Kippur. Faltan las otras dos del otoño, que es Yom Teruah, donde será coronado rey de toda la tierra, y Sukkot, donde reunirá todas las naciones a las bodas del Cordero. Y luego la porción, después que termina de hablar de las festividades, el otro capítulo 24, habla sobre instrucciones sobre la menora y la mesa de los panes. Recuerden que la menora tenía que ser atendida por los sacerdotes, igualmente la mesa de los panes, y se encontraba en el lugar santo. Luego va a haber un incidente con un blasfemo para ver el contraste entre lo que es santo y lo que no es santo. Estas cosas nos hablan de un orden continuo. La menora. Había que traer aceite puro de olivas. Esa primera prensa, ese era el aceite que usaban. Atendida por los sacerdotes a diario, por la mañana y por la tarde. Continuamente, que es la palabra tamid. La menora representa la luz de Hashem, sabiduría, vida y el Espíritu Santo. La mesa de los panes tenía 12 panes frescos, cambiados en Shabbat, y tenían que estar sobre la mesa continuamente. Tamid. Representan las 12 tribus y la provisión de Hashem. Y era para los sacerdotes comer en un lugar santo después que se removían. Recuerden que estos panes dicen, que me parece haber leído en algún sitio, que un pan solo pesaba como 11 libras. Y recuerden que para este tiempo del templo eran miles de sacerdotes. Y cuando son festividades, o cuando eran Shabbat, esos panes tenían que ser comidos entre ellos mismos, en un lugar santo. Recuerden que como dice que tenían que estar continuamente sobre la mesa, la forma en que ellos removían los panes era, si está la mesa con los panes, yo venía, traía los panes nuevos y empujaba a los viejos para que así la mesa nunca se quedara sin pan. Están los panes aquí puestos, llegó el séptimo día, yo vengo con los nuevos y empujando con los nuevos los viejos, saco los viejos y dejo los nuevos. Porque no se puede dejar la mesa sin los panes. También se había que poner incienso. No se le echaba incienso al pan, pero sí había un envase con incienso dentro de donde se ponía, en la mesa donde se ponían los panes. Pero el incienso no se puede comer. Luego viene el incidente de un blasfemo. Y habla también de otras cosas. Tanto el blasfemo como el asesino, el pago por eso era muerte. Por blasfemar o maldecir el nombre de Hashem, incurría en muerte. Igualmente, asesinar a un ser humano incurre en muerte. Si una persona mataba el animal de otra persona, tenía que darle un pago equivalente al dueño del animal. Todo esto, cuando uno lo lee, se resume en lo que se llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, porque el propósito requería un pago equivalente al daño y al dueño. Si tú, por ejemplo, te mataste su animalito, tienes que pagarle lo que valía ese animalito. Más adelante fue orden rabínica, que en vez de realmente, si te sacaron un ojo, tú sacar el otro, era una recompensa financiera. Si una persona perdió una mano y usaba las manos para trabajar, entonces ya tú tienes que incurrir en pagarle, darle dinero a ese individuo para cubrir sus gastos, porque si ese era su trabajo y ahora no puede trabajar, tú tienes que pagar los gastos médicos, tienes que asegurarse de que tenga para comer, para vivir, como pago equivalente al daño.
En resumen, todo lo que hemos hablado. Obediencia a los protocolos de Kedusha y la Torá provee orden. Sobre todo que uno de ustedes quizás tienen sus vidas medias desordenadas. La mejor forma de traer orden a tu vida, una, el Shabbat. Número 2, los mandamientos. Y esta obediencia a los protocolos de Kedusha y la Torá proveen orden, protege la santidad de Hashem y sostiene el mundo en armonía. Todo lo que nosotros hacemos afecta el mundo completo. Es el medio por el cual el Creador puede continuar en comunión con su creación y la creación consigo misma. Orden divino cancela el caos. Si en tu vida hay mucho caos, mucho desorden, quizás que no le has permitido al Señor en tu vida y no está en obediencia, y no estás caminando como Él pide que caminemos, porque nada de lo que está escrito aquí nos hace daño. Al contrario, y no hay nada que no podamos hacer. Lógico, mientras no haya templo, no se puede hacer lo del templo. Pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Shabbat es uno de ellos. Y recuerden, tesoros del templo. Están las tres conferencias. Tesoros del templo 101, 102 y 103. Hágase el favor y suscríbase. Si usted quiere aprender, si usted quiere conocer, porque el templo es bien importante. Si tenemos entendimiento del templo, entonces sí podemos decir que somos el templo del Señor. Mientras tanto, recuerden que ya el fin de semana que viene, la próxima semana, estará Moré Rico y yo en Panamá. Estaremos celebrando Shabbat allá con familias de Yeshua en también Panamá y también con un grupo del pastor Walter. Así que aquellos que puedan asistir, espero verlo y conocerlo. Porque una cosa es uno estar detrás de la pantalla y otra cosa es conocer a las personas personalmente. Así que espero que la pasemos bien. Así que ya me invito. Y recuerden que todos los videos se encuentran en YouTube. Suscríbase, dele like, dele share. Apáguelo si no quiere verme. Y recursos para aprender, para seguir creciendo. Hay muchísimo. Tomen ventaja de lo que está disponible hoy día, que es para todas las personas. ¿Okay? Así que con eso terminamos la porción de esta noche. Tenemos un minutito para alguna pregunta. Déjenme conectarlo aquí a ustedes. Por aquí. Déjame poner ¿alguna pregunta aquí de los que están aquí presentes? Cuando tú estabas hablando de los grados de santidad, que empezaste a hablar de afuera hacia adentro, y dijiste que si Israel, que si la muralla, bla, 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 bla. Llegaste a la parte que le decía algo de que no puede entrar alguien que estaría recibido el baño de purificación ese mismo día. Tendría que ver, tendría que leerlo en inglés para ver lo que dice, porque el español de este señor hay cosas que no entiendo. Porque sí, por ejemplo, si tú incurriste en una impureza ritual, tú te tienes que hacer un mikvah, pero no puede, tienes que esperar hasta la puesta del sol. O sea, vamos a suponer que fuiste a hiciste el mikvah durante el día, no puedes todavía entrar al templo hasta la puesta, sí, en ese sentido. Sí, ya la caída del sol implica el otro día. La caída del sol ya implica otro día. O sea que si te hace el mikvah temprano o al mediodía, hasta que no caiga el sol de ese día, no puedes entrar al templo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario? Ok, la mesa de mármol, se llevaban los panes y se sacaban en la mesa de oro. Sabía que eran dos mesas diferentes, pero una es de mármol para entrar los panes y la otra es cuando se saquen en la de oro porque el pan sale con santidad. Gracias, Pastor Augusto.
¿Qué dice aquí? Checa el link. Y habían 13 mesas. Recuerden que el número 13 era el número favorito del templo. Habían 13 mesas, habían 13 escalones, habían 13 entradas. Así que, ¿alguna pregunta? Sí, la harina que se usaba cuando se mecía para hacerlo, cuando era la ofrenda primicia, la harina tenía que quedar tan y tan y tan finita que no se le pegara a uno en las manos. Así que por eso tienen que pasar por tanto sedazo. ¿Alguna pregunta, comentario? Tengo que hacer una, pero después. Después, ok. ¿Nadie más? ¿Alguien aquí en la audiencia? ¿Nadie? ¿Están despiertos? Medio despiertos. Sí, pastora, acá estamos. Despierto, Sí, pero despierto. bien contentos, felices de la enseñanza. ¿Se escucha? Sí. Sí. No, simplemente ya lo hemos escuchado, pero sería importante también aclararlo, ¿no? El tema del sumo sacerdote, como la función del sumo sacerdote, como bien lo dijo, cuando debía casarse con una joven virgen, ¿no? Cuando ya nacía, sé que por ahí lo han dicho, cuando ya nacía el varón, el niño, ya supuestamente era elegido, no sé de qué forma, creo que en alguna enseñanza lo hemos escuchado, ya era elegido como para representar al sumo sacerdote, ¿no es cierto? Porque... El sí. primogénito, el primogénito. Ok. Eso era, claro. El primogénito era el que era elegido como sumo sacerdote para cumplir esa función. Sí. Exacto. Ok, gracias, pastora. No me acordaba de eso. Sí, el primogénito, recuerda que cuando los primeros 2 hijos de Aarón murieron, pues entonces tuvieron que seguir con el mayor de los 4, quedaron más que 2, pero era el primogénito el que siempre seguía el sacerdocio de su papá. Sumo sacerdote era el primogénito. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, Purim no es una fiesta de las que están en Levítico 23. Purim es un memorial recordatorio de la salvación que tuvo el pueblo de Israel de manos de Amán, que quería liquidarlos a todos, pero sí se celebra y se celebra con dándole regalos a familiares, amistades, a los pobres. Es un recordatorio, no es una festividad de las de 23. Sí, nosotros estábamos en Israel cuando se celebró Purim, pero sí una festividad porque la Biblia dice y lo celebran, pero no tiene el grado de santidad ni, o sea, no es de la fiesta que Hashem dijo son asambleas, tienen que hacerlo, tienen que estar, no sé. ¿Okay? Es como Hanukkah. Hanukkah no está dentro de las 8 festividades, pero también se celebra porque tiene que ver con la rededicación del templo, del altar. Y se celebra durante el tiempo de Hanukkah, que significa dedicación. Usualmente diciembre, noviembre, diciembre. Son celebraciones memoriales más bien. Recordar historia. ¿Algo más? ¿No? Ok, mis hijos, si no hay nada más, recuerden que el fin de semana que viene voy a estar en Panamá, Dios mediante. Así que se quedarán a cargo los pastores que están aquí y that's it, yo creo. Así que manténganos en oración para que tengamos buen viaje y podamos ministrarle al pueblo allá de acuerdo al corazón del Padre. Okay, así que voy a tener a Rico para mí 4 días.
Así que voy a estar haciendo la pregunta cada rato. Así que si el Señor lo permite, nos veremos en Panamá pronto. Así que mis hijos, Shabbat Shalom. Que disfruten del resto de este día. Muchas bendiciones. ¡Ay, el Omel! El Omel. Me preguntó por el Shaharí, pastora. ¿Perdón? Que alguien preguntó si había Shaharí mañana. Y mañana Shaharí a las 9 de la mañana con el pastor Vargas por Zoom y Facebook. Y Facebook. Si necesitan el enlace, por favor comunicarse con él. Así que vamos a hacer el Omen, aprovechar que quedan unos minutitos. Así que buscar los salmos. Recuerden que ya estamos casi para celebrar Shavuot. Así que vamos a hacer la bendición que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy es día 30 del Omer, que son 4 semanas y 2 días. Así que Salmo 67. Salmo 67 que dice así. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer sus rostros sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Para el Salmo 119. Día 30, la letra 30 es, en la otra Biblia lo tengo marcado aquí, no sé qué letra nos corresponde. La Het. Que la letra Het del 57 al 64 dice, Salmo 119, versos 57 al 64. Mi porción es Hashem, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torah. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Hashem, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Amén y amén, amén. Así que ya vamos por la 4ª semana. Ya mismito estaremos celebrando el 25 de mayo, Dios mediante. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en este Shabbat. Muchas bendiciones, sigan disfrutando y nos veremos mañana en Shaharit y la Minjá. Así que Shabbat Shalom y buenas noches a todos. Shalom.